¿Qué tal, padre Miguel? Realmente un gusto poder charlar con usted y, bueno, antes que nada agradecerle por haberme concedido esta entrevista para nuestro programa Tierra Viva de la ciudad de Rosario. Encantado. Para eso estoy, para servirle. Muchísimas gracias, padre. Queremos charlar un poco hoy también porque yo esto lo conversaba con Claudio. Yo no había leído mucho sobre las apariciones de Peña Blanca, si bien las conocía, pero realmente quedé asombrado porque creo que es una de las apariciones más importantes en cuanto a la cantidad de tiempo y apariciones que ha tenido esta aparición de Peña Blanca, ¿no? Y de Fátima ha tenido muchas cosas muy parecidas, pero más largas y más profundas muchas veces, ¿eh? Casi en todas las últimas apariciones de Peña Blanca ha tenido como un resumen de todo, pero en un sentido más grande, más esplendente incluso. Claro, pero incluso la cantidad de tiempo que ha permanecido allí la Virgen con Miguel Ángel Poblete dando los mensajes, ¿no? 5 años justo, desde el 12 de julio de 1983 hasta el 12 de julio de 1988. La Santísima Virgen dijo que iba a estar 5 años en Chile y lo cumplió exactamente. Ahora, qué suerte, padre, para usted haber podido vivir todo esto, ¿no? Porque según lo que he leído, la Virgen a usted lo encomendó como su guía espiritual de Miguel Ángel Poblete, del vidente. Sí, fue más o menos en la última aparición del año 1983, cuando le preguntaron a Miguel Ángel si sería bueno que tuviera un director espiritual, ¿no?, para que lo guiara en eso. Entonces, él le preguntó a la Santísima Virgen. Era muy primitivo este niño para hablar todo naturalmente, entonces le dijo: ¿quién puede ser mi padre espiritual? Y la Santísima Virgen le contestó: dile a Miguelito que lo sea. Como él se llamaba Miguel, dijo: ¿yo? ¿Cómo? No, a mi hijo predilecto Miguelito, le dijo la Santísima Virgen. El padre Contardo, sí. Y después entonces se acercó a mí y me dijo: oiga, me dijo así, dice la Virgen que usted va a ser mi padre espiritual. Y yo quedé muy sorprendido. Esto es una cosa así, fue muy grande, emocionante realmente, como la Santísima Virgen hiciera esto. Entonces dije: bueno, magnífico, que se haga la voluntad de Dios en esto, ¿no? Entonces tenemos que conocerlo un poco más tal vez, y quedamos entonces que por lo menos una vez a la semana yo me fuera como instruyendo un poco, ¿no?, en la Biblia, en la religión, ¿no? Y así fue. Pero era muy inquieto este niño, se movía mucho en las partes así, me costaba un poco hablar con él. Es decir, logramos como se pudo hacer algo. Claro, este chico no tenía idea alguna de lo que era la religión, de lo que era el catolicismo. No tenía nada, muy poco, cosas elementales sabía el Padre Nuestro, la Ave María, y se persignaba mucho, ¿no? Decía Ave María Purísima, pero de la Santa Biblia y de otras cosas no tenía casi noción. Era muy primitivo este niño. La Santísima Virgen sencillamente escoge a estas personas que tal vez uno, en su ignorancia, no hubiera escogido, pero la Virgen Santísima escogió a un niño común y corriente, y menos que común y corriente, porque era un niño pobre, etcétera, y muy ignorante, y para manifestarnos cosas tan maravillosas, como dice la Santísima Virgen, por medio de este niño, para que nosotros entonces agacháramos la cabeza y dijéramos: sí, realmente no es el instrumento, sino que es el instrumento que la Santísima Virgen ha escogido para comunicarnos tantas cosas tan maravillosas y tantas cosas maravillosas que hizo realmente. Padre, ¿cómo toma usted contacto con esta aparición de la Virgen? ¿Cómo se entera de todo esto? Mire, yo me enteré porque una vez yo ayudaba mucho a una congregación que se estaba formando, la congregación de los misioneros de la transfiguración del Señor. Entonces una vez parece que fue allá y el padre no lo pudo atender bien porque estaba muy ocupado y se lo mandó a otro sacerdote de la parroquia. Entonces me dijo uno de los novicios ahí: padre, ha venido un niño, un joven,
pero que representa menos de lo que tiene, de la edad que tiene, ¿eh? Pero hablando de cosas muy maravillosas, muy grandes, que no parece que fueran de él. Entonces me dijo, ojalá lo conociera. Entonces yo fui a ver a la parroquia del padre Luis, que estaba en Quilpué, que estaba con él, porque él tenía la reunión de una cruzada eucarística, para que lo conociera. Entonces fui allá y vi una cantidad de niños y dije, ¿cuál será Miguel Ángel? Y ahí entonces el padre lo presentó, el padre Luis, el primero que lo atendió bien a él, que le creyó por lo menos, ¿eh? Aunque al principio estaba con duda, pero después se dio cuenta que realmente era una cosa extraordinaria. Bueno, aquí un poco la presentación del padre Miguel Contardo, cómo llega hasta Miguel Ángel Poblete, ¿no? Sí, por un pedido de la Virgen. Y como decía, Miguel Ángel Poblete era un chico muy, podríamos decirlo así, resumiéndolo, muy salvaje en cuanto a su educación. O sea, no tenía educación. Claro. Un chico que había sido abandonado por sus padres. Sí, una vida miserable, realmente una vida tremenda. Había pasado de hogar de niño en hogar de niños, en algunos con muy malos tratos. Un chico que sufrió muchísimo. Y aquí la pregunta, ¿por qué la Virgen elige a este chico, no? Y el padre Miguel nos dice, bueno, a ver, es el instrumento que eligió la Virgen y es como un cachetazo así un poco para nosotros, y a su vez la obediencia de tener que escuchar a este chico y seguir a este chico, ¿no? Que uno supone, bueno, es mucho menos que nosotros. Como te decía, un chico muy muy pobre y un chico que eligió la Virgen como instrumento para dar mensajes allí en Chile. Quiero destacar, Daniel, para que la gente también entre en tema, de que esta persona, este padre Miguel Contardo, de 92 años, quiero que escuchen la frescura, la jovialidad de la voz de esta persona. Es tremendo escucharlo, lo que parece una persona de 40 años, ¿no? En ningún momento puede representar vocalmente una edad de 92, es tremendo. A veces eso representa cómo hemos vivido, ¿no? Exactamente. Bien. Vamos a escuchar la segunda parte para ir adentrándonos un poquitito más en esta entrevista. Usted me dice, bueno, que tenía muchas dudas. Hubo muchos sacerdotes que tenían dudas sobre estas apariciones de Peña Blanca. ¿Cómo se manejaba usted con esto? A ver, de que otros sacerdotes no creyesen y usted estuviese convencido de que esto era realidad. Mire, yo creo que fue una gracia muy especial de Dios, ¿no? Porque desde el primer instante yo en mi interior creí, aquí está la Virgen. Había tenido unas pequeñas experiencias con otros videntes y cosas así, y me di cuenta que esto realmente era una cosa seria, verdadera, por la manera de expresarse, etcétera. Y después entonces, él mismo dijo que el día 1 de septiembre iba a haber una aparición de la Virgen, allá en el cerro. Y nos fuimos entonces con el padre Fernández y muchos catequistas para arreglar el lugar donde iba a aparecer la Virgen. Y llegó mucha gente, en los diarios también se expresó esto, y ahí me encontré con mucha gente conocida. Y me acuerdo la primera vez, ellos llegamos como a las 10 de la mañana, y más o menos, después llegó Miguel Ángel, y a las 12 en punto se sintió un ruido muy grande, como esos aviones que rompen la barrera del sonido. Sí, sí. Y toda la gente en ese momento gritó, la Virgen, la Virgen. Y miró el sol. Y el sol en ese momento empezó a girar en sí mismo, lanzando muchos rayos de sol y acercándose a la tierra. Yo me acuerdo que en ese momento no quise mirar mucho, sino que dije, creo, aunque no vea, creo. Y me puse a rezar ahí, pero la gente fue maravillosa. Y después al final yo saqué unas fotografías al cielo y se vieron cosas muy lindas, muy maravillosas. Digamos que usted, más que creer o no creer, usted ya lo sintió dentro suyo, que esto era así. Usted prácticamente podía sentir a la Virgen que estaba ahí. Sí.
Qué bueno. Después, con muchas manifestaciones, uno se fue confirmando cada vez más que realmente era la Santísima Virgen, la que estaba ahí, por los mensajes que daba tan lindo. Y después de los mensajes también hubo también milagros, milagros especialmente espirituales, de conversión de mucha gente, y después milagros también atmosféricos, diríamos, ¿entiendes? Que la Virgen, cuando lanzaba sus rayos, etcétera, nos iluminaba totalmente a nosotros. Y después milagros de sanaciones, muchos enfermos que se curaron, etcétera. Entonces uno dice, por sus frutos los conoceréis. Y ahí entonces la Santísima Virgen dijo las mismas palabras también después: por sus frutos los conoceréis, lo que veréis. Y daba unos mensajes muy, muy hermosos, muy profundos, y a veces, en algunas circunstancias, como que cambiaba la voz y se sentía la dulce voz de la Santísima Virgen, que la oímos muchas personas. Ella hablaba, la Santísima Virgen, con un tono como de español, un dejo de español, muy suave, como un eco, una cosa así, pero hablaba la Santísima Virgen. Yo lo escucho, padre, me emociona mucho y siento como que para usted no pasó el tiempo de esas apariciones hasta ahora, como que lo recuerda, lo tiene muy dentro suyo. Lo tengo muy en mi mente, muy en mi corazón, toda esta, porque fueron más de 500 apariciones. 500 apariciones. De acuerdo a haber asistido por lo menos más de 300, ¿entiendes? Sí, sí. Porque el papel mío era, primero, en lugar, confesarlo antes de las apariciones, para que estuviera bien en estado de gracia. Y ahí entonces, y para atacar también al demonio, que el demonio siempre, cuando hay manifestaciones de la Virgen, sale el demonio. Ahí se necesita la presencia de un sacerdote, con el crucifijo y agua bendita, para echar al demonio para que no haga sus barbaridades. Entonces era necesario que estuviera siempre un sacerdote ahí presente. El papel mío era eso, confesarlo antes, estar en estado de gracia él, y que siguiera su conversación con la Santísima Virgen. A veces duraban mucho esas conversaciones, a veces unas 2 o 3 horas, otras veces eran menos, media hora, pero siempre hubo muchas apariciones de la Virgen. Padre, también vi algunos videos donde creo que también usted estuvo presente, cuando recibía la hostia Miguel Ángel Poblete, muchas veces que lo ha comulgado San Miguel Arcángel, y luego se formaba carne y sangre en esa hostia. En muchas ocasiones sí, sencillamente. Primero él estaba en éxtasis, se ponía así con los ojos cerrados, abría la boca y aparecía ahí la hostia, que la traía un ángel. Un ángel traía la hostia de algunos sitios, por ejemplo de Fátima o de Lourdes o del mismo Roma. Era una cosa muy interesante. Abría la boca y ahí se veía entonces la hostia grande. Y en unas ocasiones apareció la hostia con sangre también. Y duraba mucho tiempo para que la gente se diera cuenta realmente de este milagro. Qué hermoso relato, ¿no? Fíjate las cosas de las que estamos hablando. La Virgen aparecía y hablaba 2 o 3 horas a veces. Contaba la historia, o sea que hay videos de esto, los pueden buscar en YouTube, sobre las apariciones en Peña Blanca, donde se ve venir volando una hostia, como volando. Claro, él dice, la traía un ángel. Claro. Para los que no veían el ángel, la hostia parecía como que venía volando y se depositaba en la lengua del vidente de Miguel Ángel Poblete. Y a veces esa hostia se transformaba en carne, en el cuerpo y la sangre de Cristo, y quedaba por varios minutos para que todo el mundo que estaba ahí, 10, 15.000 personas, pudieran verlo. Más de 500 apariciones en Peña Blanca, a las que el padre asistió a más de 300. Fíjense el tiempo. ¿Qué duda podía quedar ya con estos milagros nomás de que era la Virgen que estaba hablando y que estaba dando los mensajes? Es tremendo. Pero claro, algunos mensajes eran muy incómodos
para alguna gente. Pero eso lo vamos a ver luego de la pausa. Bueno, para los que recién se enganchan, estamos en un reportaje que hicimos al padre Miguel Contardo, quien es el sacerdote que fue guía espiritual del vidente Miguel Ángel Poblete de las apariciones en Peña Blanca. A ver, lo mejor de todo esto, Juan Carlos, creo yo hoy, va a ser que esto es la voz de un sacerdote que está diciendo todas estas cosas. Muchas veces lo decimos nosotros y es distinto. Hoy el sacerdote va a decir cosas muy fuertes que nosotros venimos diciendo aquí en la radio desde hace mucho tiempo, y por la que algunas personas por ahí han llamado diciendo, bueno, que no, que estábamos equivocados, que no éramos católicos, bueno, un montón de cosas. Hoy lo va a decir un sacerdote y eso es lo más importante de todo. Justamente eso es lo que más llama la atención. Inés, tenemos para leer algo antes de entrar al tema con el sacerdote. Es muy breve. Palabras de la Virgen siempre. Miguel Ángel, lo que hoy te voy a decir no será siempre un secreto. Tendrás que publicarlo antes del 13 de octubre de 1983. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por su impiedad en celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores, a los placeres, se han convertido en cloacas de impurezas. Sí, claman venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios que con sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo, vuestro Señor. Y por este mensaje, después sucedieron algunas cosas que ya la vamos a ir viendo también durante el programa. Pero ¿qué les parece si vamos a esta tercera parte? Exacto. De esta entrevista al padre Miguel Contardo? Que no tiene desperdicio, así que presten atención, por favor. Adelante, Tony. ¿Y usted también tuvo una experiencia con las hostias, padres? Sí, por la gracia de Dios, a mí me tocó en una ocasión también, que estaba ahí presente, esperando. Entonces llegó el alcaide San Miguel, que generalmente el que traía las hostias. Entonces dijo, van a ver un gran milagro. Y de repente yo en las gradas del santuario, en la tercera grada, veo una luminosidad y me fijo y habían 5 hostias como en el aire, y después más allá otras 5 más y otras 5 más, eran 15 hostias. Entonces la Santísima Virgen me dijo que las juntara y que le diera la comunión a este niño y a los otros 2 niños que habían ahí, más una religiosa. Yo también le pedí a la Virgen interiormente poder comulgar, y el resto entonces las tuve en las manos y las llevé a la capilla donde estaba esperando, porque había un copón ahí en el sagrario esperando precisamente este milagro que ya lo había anunciado en otra ocasión. Entonces tomé las hostias con mucho cuidado, con mucho respeto. Él se hizo a un lado, entré a la capilla, abrí el sagrario y introduje la sagrada forma, y nos quedamos ahí nosotros como más o menos una media hora en adoración. Habían muchas personas, habían más de 100 personas o 200, apenas cabía en la capilla. Y después la Santísima Virgen, dirigiéndose a mí, dijo, parte las hostias en 4 partes y se las das a aquellas personas que están en gracia de Dios. Entonces, como yo no sabía quién estaba en gracia de Dios o no, yo le dije, las personas que están sin pecado mortal, que estén en gracia de Dios, se pueden acercar. Se acercaban de a 3 porque no cabían más, era muy estrecho. Pero yo veía que algunas filas venían de a una persona nomás, y le daba a esa persona. Y después, otra fila no veía a nadie, solamente le daba la comunión a las personas que veían.
y las que no estaban en gracia de Dios, por no sé qué motivo, no las veían, así que no le daban la comunión. Qué extraordinario. Sí, pasó como más o menos unos 20 minutos, cerca de media hora. Después se acercaron a esas personas al final pidiendo perdón y quisieron confesarse porque habían entrado desobedeciendo a la Virgen, le faltaba confesarse. Entonces ahí en ese momento yo dejé una hostia en el sagrario, en el copón ahí, y prendí la luz del Santísimo por primera vez, porque estamos como esperando este milagro sin darnos cuenta. Y ahí entonces quedó el copón con una hostia, que estaba santísimo ahí. Y después con el tiempo, cada semana venía el arcángel y traía hostias y la iba renovando. Qué va. Una cosa muy maravillosa. No, realmente extraordinario. Una cosa extraordinaria. Y lo más interesante es que uno casi no se daba cuenta, era tal el milagro que había que estaba como atontado, diríamos, una cosa así. Claro. Y después uno se vino a dar cuenta después que pasó el hecho. ¿Entiendes? En ese momento estaba como en otro sitio, una cosa así. Padre, bueno, todas estas gracias que se dieron allí también, después luego con los mensajes, he visto mensajes muy duros que ha dado allí la Virgen. A ver, duros para mucha gente, para ¿no? Los sacerdotes, especialmente duro. Para algunos sacerdotes. Como ella los llamaba, mis hijos predilectos. ¿Cómo se sentía usted escuchando estos mensajes, usted siendo sacerdote, estos mensajes para algunos sacerdotes que daba la Virgen? Dice que estos mensajes, el mensaje más grande que por eso el señor obispo dijo, esto no es de la Virgen porque da mensajes tan duros a los sacerdotes. Pero ya se había dado ese mismo mensaje hacía más de 100 años en la Salette. Claro. El mismo mensaje que se dio en francés en la Salette acerca de los sacerdotes, como no se le hizo caso allá, se vino a dar aquí en Peña Blanca como unos 160 años después. El mismo mensaje. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por su mala disposición de decir la Santa Misa, por su amor al dinero, se han convertido en cloacas de impureza. Maldición a nosotros. Una cosa muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, realmente. Y ya se había dado antes, pero se había olvidado. Incluso se había dado también en Fátima y en Garabandal, ¿no? Comparando los libros, después me tocó leer un libro de la que yo, la de León Blois, entonces que estuvo presente, parece, conoció mucho a la vidente del año 1842 más o menos. Sí, una cosa, en la Salette. Y entonces él hace unos comentarios muy interesantes sobre esto, ¿eh? Y por decir este mensaje, aquella vidente francesa, hace tantos siglos, más de 150 años, entonces fue desterrada a Inglaterra, junto con el otro niño. Sufrieron mucho. Sí. Y entonces fue aquí también el mismo escándalo, diríamos, por ese mensaje que se dio en Chile. Entonces ahí el señor obispo como que prohibió, ¿entiendes? Sí. De fuera. Pero fue una prohibición muy arbitral nomás, ¿entiendes? Una cosa Sí, por otro lado es como querer prohibirle a la Virgen que siga dando sus mensajes, ¿no? Es un poco infantil, ¿no? Un poco sí, fue así, porque fue muy a la ligera, ¿entiendes? Sin consultarlo más o hablar con algunos sacerdotes que estamos ahí presentes, pero fue una cosa muy dura, ¿eh? Bueno, habrán visto acá Qué tremendo. cosas maravillosas, ¿no? Vamos a hablar primero de esto, de este milagro de las hostias. La Virgen les había dicho que iba a producir un milagro para que todos los vieran. El padre Miguel mira hacia el atrio y ve así en el tercer escalón las hostias como flotando en el aire.
Claro, las tenía el arcángel Miguel en sus manos. Claro. Ve 5 hostias. Entonces va con un plato. Primero les había pedido que tenían que tener un plato allí. Entonces va con este plato y va agarrando así del aire prácticamente las 5 hostias, dice con mucho respeto. Pero después ve 5 más y 5 más. Les dice que las parta, estas hostias, y comulgue a aquellos que están en gracia, o sea, aquellos que se habían confesado. Claro, el padre dice, pero yo qué sé quiénes se confesaron y quiénes no. Entonces dice, bueno, que vengan los que se confesaron. Se levantan todos. Claro. Y si venían de 3 en 3. Pero él, cuando se acerca a darle las hostias, los que no se habían confesado desaparecen a su vista. Claro. Entonces él veía únicamente a aquellos que estaban en gracia de Dios, ¿no? Y a ellos les dio la hostia. Luego cuenta, bueno, que claro, este mensaje que vos leíste antes, Inés, que fue muy duro para los sacerdotes, cuando lo escucha el obispo, ahí nomás prohíbe todo. Dice, en una actitud sin consultarla, porque nos hubiese preguntado y nosotros le podríamos haber dicho, sí, son mensajes de la Virgen, pero como fue un mensaje duro para los sacerdotes, dijo, esto no es de la Virgen, esto es del diablo. Claro. Alguno no tendría, convenía, claro, alguno no tendría la cola sucia, por ¿no? supuesto, no les convenía a ellos. Claro, y este sacerdote dice que lo que se dice acá ya había sido dicho en la Salet, pero se había olvidado. Eso es lo que me llamó la atención. ¿Cómo se puede olvidar? La Iglesia había aprobado las apariciones de la Salet y estaban los mensajes. Sí, no eran convenientes, no eran convenientes a la Iglesia, pero también se puede prevenir, porque estábamos a mitad del siglo XIX y la Virgen lo anunciaba esto para el futuro. Entonces, vamos a suponer que tengamos un problema, vamos a suponer que tengamos que limpiar nuestra casa, esto es la iglesia. Bueno, la limpiamos a partir de ahora y hacemos que todos los días se recuerde, que los sacerdotes lo lean a este mensaje y recuerden que la Virgen no está conforme con lo que están haciendo y tienen que hacer algo mejor. Y tienen que ayudar todos a limpiar la iglesia. Y también que lo escuchen los fieles, porque también tienen que mejorar y ayudar a limpiar la iglesia. Es una tarea de todos. Claro, por supuesto. Pero ¿cómo pueden olvidarlo, no? ¿Cómo puede olvidarse algo que dijo la Virgen? Sí, sí. E incluso el destino que tuvieron los chicos en la Salet, ¿no? Sufrieron muchísimo porque por esos mensajes que daban. Imagínate si en esta época, estamos hablando del año 83, un mensaje de eso ya es mal tomado, porque está diciendo, a ver, muchos sacerdotes van por el mal camino, están adorando el dinero, lo material. Incluso hay algunas partes donde dice, algunos sacerdotes, algunos hijos, la Virgen les llama hijos predilectos. Claro. Ni siquiera les llama sacerdotes, le dice, mis hijos predilectos van por mal camino. Y algunos de ellos son cloacas de inmundicia, y los maldice. Tremendo. Y les dice más, algunos no son dignos de tomar entre sus manos la sagrada forma, o sea, tomar la hostia, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo, no de tomar las sagradas formas entre sus manos. Es muy duro. En otra de las... O sea, es una continuación de lo que antes leía Inés. El mensaje de la Virgen dice, hay muchos sacerdotes, obispos y cardenales que llevan muchas almas a la perdición. El clero ha aumentado sus cloacas. Si sigue así, habrá un gran castigo. Lo podrido ya no se levantará jamás. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, quienes, con su mala vida, sus infidelidades, crucifican a Cristo nuestro Señor. Dice, muchos se escandalizarán con estas palabras, pero es cierto, ya no hay sacerdotes dignos de tomar con sus manos la sagrada forma de Cristo nuestro Señor. Ha llegado a tanto la impureza que llevan a muchas almas a la perdición.
no solo porque tienen grandes honores se van a salvar, tienen la obligación también de limpiarse el alma, porque todos son pecadores, no solamente por ser sacerdotes se van a salvar. No, es fuertísimo. Y también les cuento que en estos mensajes que dio la Virgen allí, habló de la energía nuclear. Fue completito, te digo. Es que, a ver, Juan Carlos, la Virgen no puede decir una cosa en Fátima, una cosa en La Salet, otra cosa en Lourdes, otra cosa en Garabandal y otra cosa en Peñablanca. El mensaje es el mismo a través de los años. Claro. Es el mismo mensaje, no estamos diciendo nada nuevo. No dice nada nuevo de lo que dijo en Fátima. Cuando en Fátima la Virgen dice que el hombre creará un arma de destrucción masiva, que en horas terminará con la mitad de la población. Se estaba refiriendo a la bomba atómica. Y por eso se anticipaba diciéndolo. No pasa nada sin que el cielo nos avise antes. Y allí en Peña Blanca también hizo referencia a la energía nuclear, como era lógico. Hay un pequeño mensaje, Inés, hay un pedacito, un mensaje, me gustaría que lo leas. Dale, por favor. La Iglesia pasará por una horrorosa crisis. Olvidada la santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. El mundo, hijito mío, deberá pensar antes de actuar. He dicho en Fátima que los grandes científicos construirán armas para destruirse a sí mismos. Satanás es el causante de toda esta confusión. Pido a los gobernantes de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, que accedan a mis súplicas de las energías atómicas. Solo llevarán a la destrucción humana. Más clarito que esto. Más clarito que esto, imposible. Vamos a escuchar un mensaje más, Inés. Así luego, después nos vamos a ir a la pausa y lo vamos a comentar. Esto también se da en la tercera parte del mensaje de Fátima, ¿no? Sí, también. ¿Usted cree que es por esto que no se ha revelado, o sea, uno de los motivos por lo que no se ha revelado en la totalidad del mensaje de Fátima? Claro, porque la Santísima Virgen dijo en muchas ocasiones: voy a dar mensajes que ya se han dado y que los voy a repetir acá. Se dieron tal vez en otro idioma, en portugués o en francés, y aquí se dieron entonces en castellano. Claro. Muchos mensajes muy parecidos, por eso hay unión muy grande entre Fátima y La Salet. Y por eso en la medalla que mandó a acuñar la Santísima Virgen, puso en la bordadura de la medalla de La Salet a Massabielle es Lourdes. Ajá. De Fátima a Garabandal, de San Damiano a Peña Blanca. San Damiano era un sitio donde también se apareció la Santísima Virgen en Italia. Eso está, usted me dice, está grabado en una medalla que hizo hacer la Virgen. ¿Cómo es? Cuéntenos un poco de esta medalla. Mire, esa medalla de la Santísima Virgen, ella mandó a acuñar una medalla, y que tenía las mismas propiedades de la medalla milagrosa, y además las propiedades del escapulario de la Virgen del Carmen. Así que era muy rica, que iba a hacer muchas sanaciones espirituales y al mismo tiempo corporales. Y así ha sido, porque es una medalla muy milagrosa. Es en forma como de un corazón, significando el corazón de Jesús y el corazón de María. Qué hermoso. Y ahí entonces está la figura de la Santísima Virgen, una estrella arriba que dice Chile 1983, y al otro lado dice Israel. ¿Por qué Israel? Porque Israel es la parte de la Santísima Virgen, y también como hermanos mayores de los católicos, el pueblo de Israel, y bueno, pone ahí Shalom Miriam, o sea, paz María, María la paz, dama blanca de la paz.
Dama Blanca de la Paz. Justo le iba a preguntar eso, de dónde había salido el nombre como de Dama Blanca de la Paz, ¿no? Sí. El nombre de la Santísima Virgen, cuando el padre Luis Fernández le dijo, ¿cómo se llama la señora? Porque él hablaba señora. Entonces le preguntó, ¿cómo se llama usted, señora? Y ella le dijo estas palabras: yo soy el corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios. Una vocación nueva, muy profunda, porque a simple vista uno no lo entiende. Hay que meditar, yo soy el corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios. Pero más me conocerán como la Dama Blanca de la Paz. Va a ser el nombre más común, más popular, diría. Qué hermoso nombre. Padre, le quería preguntar, en uno de los mensajes, que a mí no me quedó claro, la Virgen le da a Miguel Ángel Poblete sobre una posible guerra entre Argentina y Chile, donde hablaba de una invasión de Argentina a Chile. ¿Esto fue lo que podría haber sucedido con el problema del canal de Beagle? Precisamente, parece que eso era. Ahora era condicional, como todas las cosas, ¿no? Lógico, como todas las profecías, ¿no? Los mensajes. Fíjese, esa como guerra entre Argentina y Chile iba a suceder, era un hecho, sí, pero se suspendió por la oración, porque me acuerdo que tanto de Argentina como en Chile estuvimos rezando mucho para que no se produciera esa guerra. Sí, sí. Y la Santísima Virgen hizo poner la bandera chilena y la bandera argentina a los pies de su imagen. Y tuvimos todas las noches rezando. Y después en la mañana, una cosa muy curiosa que lo vimos todos, vino como una suave brisa. Y entonces se juntaron las dos puntas de la bandera argentina y de la bandera chilena, y se hizo un nudo, que parecían como tomadas de la mano. Qué extraordinario. Entonces nos dijo ahí, mire cómo está la Santísima Virgen, que las dos hermanas están con la mano, tomadas de la mano. Así que no va a haber guerra. ¿El Papa Juan Pablo II se enteró de este mensaje? Porque a mí me llamó mucho la atención la preocupación de Juan Pablo II por intervenir, digamos, para que no se produzca esta guerra. Naturalmente que el Santo Padre es el primero que sabe estas cosas, ¿entiendes? Y siempre le hemos dado a él todas las noticias, naturalmente, ¿eh? Claro. Yo creo que ha influido mucho eso, ¿no? Sí, porque sí. tanto de Argentina como de Chile, nadie quería la guerra, sino que quería paz. Y así fue. Así que esa guerra no se... Dice, el cóndor peleará con el sol, ¿eh? Y una cantidad. Como profecía, sí. Pero gracias a Dios que eso no sucedió. Yo creo que tanto los argentinos como los chilenos le debemos muchísimo a esta aparición de la Virgen de Peña Blanca. Creo que la gente, es extraordinario que esto se conozca, porque la gente no tiene la menor idea de que gracias a la Virgen se pudo evitar una guerra que hubiese sido muy, pero muy cruel entre dos países hermanos. Habría sido espantoso. Sí, sí, sí. Y no se cumpliría, ahí tenemos el Cristo Redentor, que separa a Argentina y Chile, dice ahí un gran letrero: caerán estas montañas antes que Argentina y Chile estén en guerra. Así que eso ya estaba confirmado también. Así que la Virgen vino a confirmar aquello, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Padre, también he visto que en los mensajes la Virgen ha hablado de la segunda venida de su Hijo, la segunda venida de Cristo, que hoy me cuesta entender por qué la Iglesia no habla de esto. Es decir, yo creo que habla, pero habla tal vez poco, ¿eh? Sí, lo he visto en algunos sacerdotes, exactamente. Es como si esto estuviese dividido, los sacerdotes entre los que esperan a Cristo y los que no lo esperan, digamos. Sí, porque es un hecho que naturalmente va a venir Cristo. Y hay un dato muy interesante. Cuando la Santísima Virgen nos hizo hacer la consagración de Chile y del mundo a su Inmaculado Corazón,
dijo que pusiera entonces la segunda venida está muy pronto, y nos hizo poner en la consagración 2 veces: la segunda venida de Cristo está muy pronto. Qué bueno. Así que es una cosa muy, creemos nosotros que, no sé si lo veremos o no, pero lo que pasa es que no hay que confundir la segunda venida con el fin del mundo, que es otra Claro, cosa. exactamente, no, por supuesto. Sí. Por supuesto, nosotros aquí en el programa siempre anunciamos la segunda venida de Cristo y, bueno, aclaramos a la gente que no es el fin del mundo, ¿no? Es el fin, Claro, digamos, de una generación como se la conoce. Pero la segunda venida de Cristo está muy clara. Fíjese cuando, en la ascensión del Señor, cuando los apóstoles se quedaron tristes mirando que se iba Cristo al cielo, aparecieron los ángeles y le dijeron: de la misma manera que lo han visto subir, bajará nuevamente. ¿Entiende? Qué bueno, qué importante que lo diga usted, padre, esto, porque realmente creo que la gente lo está necesitando esta esperanza que es la segunda venida de su Hijo, porque están las cosas tan mal. Está muy mal, está como el mundo está más malo que nunca en estos momentos. Tu profesión se dice a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Sí. Lo está diciendo un sacerdote, el padre Miguel Ángel Contardo. Queremos decir a la gente que se ha sumado al programa ahora que estamos pasando una entrevista que le hemos hecho al padre Miguel Contardo, un sacerdote de 92 años. Jesuita. Un jesuita, exactamente. Un jesuita como el Papa Francisco. Exactamente, que ha sido el acompañante por la Virgen, el alma mater de este muchacho, de Miguel Ángel Poblete. Su guía espiritual. Exactamente, su guía espiritual, quien lo fue llevando exactamente de la mano y asesorándolo, que fue quien recibió todos los mensajes de la Virgen durante estos 5 años, desde el año 1983 a 1988. Esto que el padre a ver, Juan dice... Carlos, no solamente asesorándolo, fíjate vos que protegiéndolo también, bueno, porque por supuesto. El obispo ya de ahí de Chile le había prohibido subir al Monte Carmelo. Claro. ¿Dónde se le apareció la Virgen? ¿Dónde estaba el vidente? Después se le apareció en la iglesia. Por eso lo que hablábamos antes con el padre ahí, es como querer prohibirle al sol que salga. Claro. No podés. Claro. No podés. Pero yo creo que todo esto tiene, este mensaje, esto que está hablando, tiene un doble valor. Que lo esté contando y que se esté refiriendo de esta forma este padre Miguel Contardo, de 92 años, que tenga esta valentía de poder hablarlo de esta forma y de despotricar. O sea, él lo habla porque es realmente el mensaje llegado de la Virgen contra sus propios hermanos, o sea, contra sus propios semejantes, contra los propios sacerdotes. Esto sigue la Virgen diciéndole a Miguel Ángel Poblete otra cosa más. ¿Querés leerla, Inés, o querés que lo haga yo? Bueno, mira, esta partecita... No, me parece que Daniel quería hablar de algunas cosas de que escuchamos antes. Claro, vamos a ver, porque creo que para Argentina es importantísimo esto. La Virgen allí en Chile hace que la guerra se frene. Argentina tenía pensado invadir, esto lo dice la Virgen en un mensaje, Argentina va a invadir Chile. Ahora vos imaginate lo que podía pasar acá, iba a ser un desastre. Un desastre entre dos países hermanos, una locura total. Y allí manda abajo de su imagen a colocar una bandera argentina y una bandera de Chile, una al lado de la otra. Después de 2 días que están rezando, tanto en Argentina como en Chile, se levanta una brisa, se unen las puntas de la bandera y se hace un nudo. Y ahí Miguel Ángel Poblete dice: miren cómo está la Virgen, porque era la Virgen la que estaba haciendo esa unión en ese momento. Dice: miren cómo está la Virgen. Dice, las 2 banderas, dice, como tomadas de la mano. Dice, no va a haber guerra. Y después hace mención el padre Contardo del cartel
el letrero que está allí en el túnel Cristo Redentor, que dice: caerán estas montañas antes que la Argentina y Chile entren en guerra. Me parece maravilloso, extraordinario. Creo que tanto para Argentina como para Chile es el mejor regalo que nos pudo haber dado la madre. Haber evitado que Argentina y Chile, dos países hermanos, hayan entrado en guerra. Una guerra que hubiese sido tremenda, tremenda. Por eso esto llegó a oídos de Juan Pablo II, lo ha tocado porque él luego manda al cardenal Zamoré, si mal no recuerdo, en ese momento, que sea de intercesor justamente de que esto se termine. Y bueno, ¿por qué, si pudo lograr mandar a alguien así Juan Pablo II, no también se ha tomado este trabajo que le correspondía de divulgar todos estos mensajes que fueron entregados por la Virgen? Seguimos con esto. Sí, otra cosa que me llamó mucho la atención, porque yo no la suelo escuchar de los sacerdotes, es que al hablar de la segunda venida del Cristo, el padre Miguel Contardo dice que, pero si la venida del Cristo está clarísima, dice, como si fuera algo que lo sabe todo el mundo. Dice, porque en Hechos de los Apóstoles, cuando están los israelitas mirando al cielo, él les dice: hombres de Israel, ¿por qué lloran? Este Cristo que ahora he subido al cielo delante de ustedes, de la misma forma les será regresado, regresará o volverá a ustedes, depende de la versión de la Biblia, ¿no? Y esto que nosotros lo hemos dicho tantas veces, hablando de la segunda venida del Cristo, yo siempre me pregunté por qué la Iglesia no lo dice en forma habitual. Personalmente es el primer sacerdote al que yo escucho hacer esta mención. No quiere decir con eso que yo conozco lo que digan todos los sacerdotes del mundo, pero he ido mucho a la Iglesia y no he escuchado nunca que hablen del regreso del Cristo citando los Hechos de los Apóstoles. Exactamente, por eso lo que les decía al principio, la importancia de este testimonio de un sacerdote con mucho coraje. Claro, por supuesto. Con mucho coraje. Qué bueno sería que el Papa Francisco tuviera más de estos sacerdotes, más de esta gente cerca suyo, ¿no? Sí, de verdad. Realmente. Si les parece, vamos a escuchar un poquitito más. Tenés uno de los mensajes que yo preferiría leer esto porque va esto en contestación a lo de María, que preguntaba por qué la Iglesia no hacía esto, pero la Virgen en una de sus partes de los mensajes dice: me he estado apareciendo en muchas partes y no se hace caso a mis mensajes. Me niegan y ocultan muchas cosas que yo he dicho. Ha llegado al colmo la soberbia de muchos sacerdotes. El que no crea que yo estoy aquí, yo no creeré que Él está con mi Hijo, porque la palabra que yo traigo es de mi Hijo. Desventurados los habitantes de la tierra, nadie podrá sustraerse de tantos males reunidos. Dice: habrá peste y mucho odio, pero aún no se darán cuenta que vendrá el Hijo del Hombre a reinar y juzgar a la gente. Esto se menciona, Inés, lo que vos decías recién, y justamente contestamos a María lo que ella decía: ¿por qué no se da a conocer esta parte, estos mensajes, justamente que la Iglesia y que el Vaticano no hablan de esto? Vos sabés, les voy a contar una historia que pasó allí en Peña Blanca. Vos sabés que había una monja que quería ir allí a Peña Blanca y estar con la Virgen, pero claro, el sacerdote al cual le tenía que permiso para ir, le decía que eso era obra del demonio, que eso no era obra de la Virgen, que esa no era la Virgen. Entonces ella íntimamente pide al cielo ir allí a Monte Carmelo, en Peña Blanca, y decide que si realmente era la Virgen quien se aparecía allí, que el vidente viniese y la tomase de la mano. Claro, la monja no había ido nunca. ¿Cuándo fue? Eran 15.000 personas. ¿Te imaginas lo que era eso? Y bueno, el vidente lo que tenía era que se movía muy rápido siempre. Se movía muy rápido, así iba por un lado para el otro, ¿no? Y la gente se iba abriendo y lo iba dejando pasar.
En un momento dado, el vidente entra en éxtasis, bueno, empieza a dar los mensajes, para y empieza a ir hacia donde está la gente. Y se empieza a mover así entre la gente, te imaginas una multitud de 15.000 personas se iban abriendo, hasta que llega al lado de esta monja, la toma de la mano, le da un beso y luego se va. Tremendo. Para que no quedase ninguna duda, ¿no? Exactamente. Vamos a seguir escuchando este reportaje con el padre Miguel Contardo, que realmente no tiene desperdicio. Esta quinta parte, adelante, por favor. Y yo creo que usted está convencido de que este es el tiempo de la segunda venida y es el tiempo del Apocalipsis. Precisamente. ¿Por qué usted cree que es el tiempo del Apocalipsis, padre? Mire, por todo lo que se está viendo, sencillamente, ¿no? Lo que está viendo, desde luego, las guerras, la atmósfera como está tan terrible, como la maldad de los hombres, ¿eh? Las enfermedades, etcétera. Todo eso está señalando que están viendo al final de los tiempos, sobre todo, y la cantidad de mártires que hay ahora por el cristianismo. Pues como hacía el Papa Francisco, hay más mártires ahora que antiguamente. Son más de 1700 años más en número. Usted ve en cualquier parte la persecución que hay a los cristianos. Niños, por ejemplo, de todas partes. No, realmente lo de los niños es increíble cómo el ser humano se ha convertido en una bestia y deja morir y mata a sus propios hijos, ¿no? Son peor que los animales, realmente. El Papa Francisco esta mañana, le cuento, acaba de decir que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Que ya estamos, pero ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Hace mucho tiempo que estamos en una guerra, tal vez no declarada, pero sí en la práctica. Usted ve en los continentes, como está África, Asia, como también el mundo en general, están en guerra. Una guerra muy cruel, muy terrible. Otro signo, padre, de este apocalipsis de la segunda venida de Cristo, también son las pestes que se están dando en estos momentos. Las pestes enormes, enfermedades tan raras como el ébola, el SIDA, etcétera, enfermedades que no se conocían. Nosotros leímos en el programa pasado en la radio ya que hay lugares, en Liberia por ejemplo, donde la organización que está allí mismo en Liberia trabajando contra el ébola dice que han perdido la guerra contra el ébola. Terrible eso. Padre, solamente una cosa sobrenatural se va a salvar con el milagro, con la fe, con la confianza en Dios. Lo único que va a hacer eso y nada más. Que sea una cosa sobrenatural, que el mundo se dé cuenta que no hay otra cosa sino que eso. Padre, en Garabandal, por ejemplo, la Virgen habló de un aviso, de un milagro, de un castigo, ¿no? Sí. ¿Aquí la Virgen les habló de algún aviso y milagro? Sí, también. Dijo lo mismo de Garabandal, también lo dijo varias veces acá. O sea, el aviso lo vamos a tener todos, ¿entiendes? De una manera milagrosa, con un cuarto de hora más o menos. Después entonces va a ser el gran milagro, una señal que no se va a borrar en el cielo, y después vendrá el castigo. El castigo también es condicional, si uno hace caso a estas cosas, ¿entiendes? Sí, lógico. Son tres señales muy claras. O sea, muchas veces la Santísima Virgen recurrió aquí, habló sobre la niñita de Garabandal. Incluso nos mandó a Miguel Ángel y a mí que habláramos con Conchita de Garabandal en Estados Unidos. Entonces hicimos el viaje allá para hablar con Conchita, ¿entiendes? Sí. Una de las la principal vidente. La principal vidente, sí. Es la que es la encargada de dar a conocer 8 días antes la fecha del milagro, ¿no? Sí, así es. Y creo que estamos muy cerca del aviso también. ¿Usted lo siente así, padre? Yo creo que estamos muy cerca, sí. Estamos muy cerca. Hay que esperar con confianza, sin miedo, pero con mucha alegría, porque Cristo va a venir a traernos la paz, el amor. Así que tenemos que esperarlo junto a con la Santísima Virgen.
Nosotros decimos siempre en el programa que nos encuentre Cristo cuando regrese con las manos en el arado, ¿no? Haciendo algo por la vida a favor de los demás. Preparados, naturalmente. Preparados, ¿no? Porque siempre decimos también que la oración sola no alcanza, que hay que también acompañarla con la acción. Oración y acción, apostolado, ¿no? Son las dos cosas. Oración y penitencia, como dice la Santísima Virgen. Y la penitencia es precisamente cumplir con sus deberes lo mejor posible. Porque el sacrificio es el dolor físico y la penitencia es el cumplir con sus obligaciones. ¿De acuerdo? Entonces dijo, esta imagen tiene que ser ir a Rusia para dar vuelta a Rusia y traer el mensaje a Rusia, llevando rosario. Y me acuerdo que fue en el año 85, precisamente. Y pensar que después de 10 años fuimos a Rusia, que en ese momento estaba bajo la Unión Soviética. Era muy difícil ir a Rusia. Claro. Pero después vino el famoso cambio de gobierno, todo, y pudimos ir, pero todavía era muy como le decía, muy difícil. Entonces llevamos la Santísima Virgen envuelta en un paquete, en una maleta especial, y cuando llegamos nosotros a Rusia, al hotel, en ese momento, un hotel muy bueno, yo creí que era un hotel muy malo, pero la Virgen nos tenía preparado una cosa muy buena. Entonces se iluminó el hotel y se oyó, fíjese, una orquesta angélica cantando el Ave María de Schubert, que es la característica de la Virgen. Porque nadie sabía que llevábamos la Virgen, pero ahí se dio a conocer el sentir por la música, que después fuimos a ver y no había nadie. Así que yo creo que han sido los ángeles los que cantaron la música, dándole la bienvenida a la Santísima Virgen. Me acuerdo que todos nosotros, que éramos 12, nos pusimos a llorar de emoción. Y el guía que no iba, creía que llorábamos por el hotel que era tan bonito. Y no se daba cuenta que teníamos, era por la Virgen. Bueno, una vez más escuchamos palabras conocidas: aviso, milagro y castigo. Como lo hemos dicho muchísimas veces en Garabandal, también de ellos habló en Peña Blanca. También de ellos habló en Peña Blanca. Un aviso que, según lo que contaba el padre, por lo que pudo escuchar de la Virgen, duraría un cuarto de hora, o sea, 15 minutos, que iba a ser para cada uno, que lo debíamos esperar con mucha alegría, con mucha fe y tranquilos. Lógico. Los que son violadores, traficantes de esas armas, no van a estar muy tranquilos, ¿no? Pero todos los demás sí. Y luego, Inés, este relato hermoso que hace de este viaje a Rusia, ¿no? Sí, es conmovedor. Yo trataba de imaginarme lo que te puede pasar, ¿no? Porque cuando uno hace estos viajes no se sabe con qué se va a encontrar. Claro. Y encontrarse con un hotel muy lindo y encontrarse además con un coro angélico que cantando el Ave María, una música celestial, para alguien como este sacerdote que evidentemente lleva a la Virgen en su corazón, ¿no? La ama profundamente y le cree y la escucha y ama a su hijo, y está esperando su regreso. Me imagino lo que debe haber sido eso. Y vamos a continuar con esta última parte, que ya viene de este reportaje, ¿no? Padre, también la Virgen le habló sobre el ictus, que teníamos que tener en nuestros hogares. Claro. El ictus. Cuéntenos un poquitito de esto, por favor, para que... Jesús
Theotokos, o sea, Jesús Salvador del mundo, ¿entiendes? Puesto de arriba abajo. Esa es precisamente la señal de los antiguos cristianos, ¿no?, que se conocían. Y hay que ponerlo en las piezas, en las casas, ¿no?, al entrar y al otro lado de la mano, para proteger las casas. Esto fue un pedido especial de la Virgen. Sí, eso, el ictus es una cosa que pidió la Santísima Virgen, que lo pusiéramos en la puerta de la casa. Por eso las casas se conocen, las cosas que son de la Virgen, por el ictus que está afuera. El famoso terremoto en Santiago del año 85, todas las casas que tenían el ictus no le pasó nada, absolutamente. Qué extraordinario. Incluso, por ejemplo, el año antes pasado hubo un incendio en Valparaíso, un cerro, y había una casa que no le pasó nada, y tenía el ictus afuera. Son milagros que pone la Santísima Virgen. Realmente extraordinario. Y tiene que ser de color rojo, blanco, azul y amarillo. Sí, todos tienen su significado, los colores también, ¿eh? Sí, sí, sí. Rojo también, rojo. Rojo como la sangre de Cristo, blanco por la pureza. Sí, por la pureza del... Azul por el manto de la Virgen. El manto del Señor, sí. Y amarillo es el oro, el esplendor que vale todo lo, como rey, ¿entiendes? Por el sol sería. Sí. Padre, usted me dijo que cuando la Virgen lo pone, digamos, al lado de Miguel Ángel Poblete, para ser su guía espiritual, usted se encargaba de darle la comunión también y de bendecir para que el demonio no atacase. Claro. Durante las apariciones de Miguel Ángel se portó muy bien durante el tiempo, ¿no? Era un niño dócil en ese sentido, ¿no?, y muy humilde, ¿no? Quiero hablar un poquitito de este demonio porque mucha gente lo tiene como este diablito rojo con el tridente, nada más, que parece hasta incluso gracioso, ¿no? Sí. Creo que uno de los más grandes triunfos del demonio ha sido hacerle creer a la gente que no existe. Precisamente, porque la Santísima Virgen le advirtió, nos advirtió a todos nosotros que iba a venir una horrorosa prueba de fe. Me acuerdo todavía muy patente. Se terminaba la aparición, entonces yo pensé en mi interior, a lo mejor este niño va a negar a la Virgen. Y cuando terminó la aparición le dije, oye, esa horrorosa prueba de fe, si a ti, no sé, me dijo, no irás a negar a la Virgen, una cosa, no, de ninguna manera. Y después fue sencillamente cuando terminó las apariciones, entonces ya ahí, desgraciadamente, ya se fue por un camino no muy bueno. ¿Entiendes? Sí. Los amigos, todos, se sintió como defraudado, ¿no?, porque la gente ya no iba detrás de él, cosas así, ¿no? Claro. Fue una prueba muy fuerte para todos. El Señor respeta la libertad humana, ¿eh? Tiene un gran respeto por el libre albedrío de todos nosotros. Sí. ¿Cómo nos tienta el demonio? O sea, ¿cuál es la función del demonio en sí? La función del demonio especialmente es tentar al hombre, ¿ah?, para apartarlo de Dios y hacerlo pecar, ¿entiendes? Engañándolo de muchas maneras. Muy sutil para algunas cosas, otras veces groseramente, pero la mayoría es envolviéndolo para que se engañarlo. Y entonces la persona que no está alerta puede fácilmente tropezar y caer. Así que hay que estar siempre bien prevenido, meditar bien, tener los auxilios que da nuestro Señor, el crucifijo, la medalla de la Virgen, agua exorcizada si es posible, tenerla siempre presente, ¿eh? Qué bueno que usted lo diga así, Padre, porque bueno, el demonio es el gran mentiroso, sencillamente, que mintió desde el comienzo y seguirá mintiendo siempre a cada persona en particular es distinta, ¿entiendes? A veces más también, ¿eh? Sí. Así como engañó a Eva, etcétera. ¿Usted cree que el anticristo ya está presente en la tierra? El anticristo ya está en la tierra, hace tiempo ya que está aquí, hace años.
La Santísima Virgen lo dijo en Peña Blanca también. El anticristo ya está en la tierra. Todavía no se ha dado, pero sí dijo la Santísima Virgen en una ocasión que nos hizo preguntar. Entonces, yo le dije a la Virgen Santísima, la pregunta mía, madre mía, le dije, ¿el anticristo es una persona o alguna asociación? Entonces me dijo, es una persona que se irá con cuerpo y alma al infierno, y además son una asociación de personas, y está ahí especialmente el comunismo y la masonería. Sí, es su ejército, digamos. Sí. Es su ejército. El esoterismo, el comunismo, el marxismo y la masonería, por ser oculto, ¿entiendes? Claro, claro. Claro. Padre, durante las apariciones también se vieron muchas señales en el cielo, ¿no es cierto? Muchas luces. Muchas señales en el cielo, sí. Hemos visto nosotros. Y hay además muchas fotografías sacadas, hay cosas muy maravillosas. Varias veces se ve como la figura de la Santísima Virgen, por ejemplo, al sol. Sacaron una fotografía al sol y después apareció la Virgen en el medio, la figura de la Virgen. Idéntica a una que se sacó también en otra aparición en San Damiano, en Italia. Y después varias otras. A ver, dos cositas. El ictus. Es el símbolo de los cristianos, porque aquí nos dice Isa Durán que se cortó, que es lo que decía justo, se cortó el audio ahí, dice, del padre cuando hablaba. Es ese pez que nosotros solemos ver muchas veces en los autos o en los frentes de algunas casas. Exactamente. ¿Qué quiere decir el ictus, Juan Carlos? A ver, vamos, antes de aclarar lo que quiere decir, les quiero decir cómo, porque en medio se cortó y no se entendió bien. Ictus en latín dice, es pez. Exacto. Claro, pero las cinco letras sí. del ictus, a ver, esto arranca diciendo, pinten el ictus en las puertas de su casa, su color blanco es como la pureza, el rojo la sangre del cordero, el azul el manto de la Virgen y el amarillo el de la luz divina, y se coloquen en las puertas de sus casas lo antes posible. Esto es que entre los cristianos el pez aparece como un significado en dos sentidos. Voy a decir más, tengo entendido de que al pez le decían, cuando fue perseguido el Cristo entre los apóstoles, decían, el pez quiere vernos en tal lugar, nos reuniremos, no querían decir la palabra Jesús justamente porque lo seguían, así que estaba determinado cómo que fuera el pez. El primero dice, el pez es símbolo y expresión de Cristo, y con este significado se encuentra en epitafios e inscripciones. Y justamente ictus viene de la I, es Iesous, Jesús, la C de Cristos, o sea de Cristo por supuesto, Theo, que es de Dios, la T de Dios, Huios, el Hijo, y la S, o sea Soter, de Salvador. Eso es ictus. Esas 5 letras definen entonces Jesús, Cristo de Dios, el Hijo, y es Salvador. Claro, Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Exactamente. Estas son las 5 letras que determinan esa palabra. En las charlas, ¿usted pudo charlar alguna vez así también con la Virgen a través de Miguel Ángel? ¿Tuvo mensajes así para usted? Sí, tuvo varios mensajes la Santísima Virgen. Muchos particulares y otros que, bueno, son cosas particulares. No, lógico, por supuesto. También para la gente. Hay un libro de mensajes de la Santísima Virgen. Padre, ¿cómo fue su vida después que terminaron estas apariciones? Porque debe haber sido también duro para usted, ¿no? Uno, cuando la Virgen se retira, se siente como huérfano. Yo me acuerdo todavía el día que la Santísima Virgen se despidió de nosotros. Fue el 12 de junio del año 88. Entonces estuve hablando con el vidente y todo así, y después al final la Santísima Virgen nos dijo, gracias por haberme dejado estar estos 5 años aquí en Chile. Ahí nos pusimos a llorar todos realmente. Claro. Fue muy triste, muy emocionante eso. Y después se siguió difundiendo todo este mensaje de Peña Blanca, porque me pareció un poco que también se ha ido como perdiendo con el tiempo esta aparición que, vuelvo a repetir,
creo que es la más importante, y nosotros como sudamericanos creo que tiene que ser la aparición más importante que tenemos. Yo creo que es así, fíjese, humildemente, pero creo que es la más importante. Es nuestra, y sobre todo Argentina y Chile. El hecho de haber evitado esta guerra, creo que cada uno tendríamos que tener en nuestra casa la imagen de la Virgen de Peña Blanca, ¿no? Que, a ver, padre, ella también se presentó como la Virgen del Carmen. Sí. Justamente también como en Garabandal. Claro. ¿Alguna cosa que nos quiera contar, padre, así o que nos quiera decir usted? ¿Algún mensaje para la gente, para los que nos están escuchando? La Santísima Virgen dio muchos mensajes, ¿no? El fin, vengo aquí a salvar almas que van por el camino de la perdición, ¿entiendes? Sí, sí. Y nos hizo sencillamente vivir más nuestro cristianismo, ¿no? O sea, frecuentar más los sacramentos, sobre todo la Santa Misa, la comunión, la adoración al Santísimo lo más posible, ¿no? El rezo del rosario, si es posible, los 3 misterios, los 4 misterios del rosario, siempre. Hay mucho, rezar el rosario en familia, que es precisamente una arma muy poderosa contra el diablo y que agrada mucho a la Santísima Virgen. Aquí estamos rezando mucho un rosario por Chile, ¿entiendes? Por todos los acontecimientos que están pasando. Y ha dado muy buenos resultados. Lo mismo que pidió la Santísima Virgen, ¿no? Así que con gran alegría veo que a veces surgen grupos así y todos coinciden en lo mismo. Eso es muy bueno. Padre, en algunos de los mensajes también la Virgen anunció grandes catástrofes que se van a dar. Se han dado, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que está pasando en Irak e Irán, toda esa parte, lo había dicho la Santísima Virgen ya. Muchos años. Estas persecuciones a los cristianos de una manera especial. Habló incluso en una ocasión, eran 250 días, y se cumplieron esos 250 días de guerra, pero ha vuelto nuevamente una guerra tal vez no tan larga, pero muy fecunda, muy horrenda en eso. Padre, por último, ¿cómo cambió su vida estas apariciones de Peña Blanca? Como sacerdote. Sí, es de una manera tan maravillosa que es difícil, porque yo puedo decir antes de Peña Blanca y después de Peña Blanca, ¿no? Realmente, una gracia muy grande de la Santísima Virgen, que uno no tiene cómo pagarlo, sino que entregarse totalmente a ella para que haga su santa voluntad, ¿no? Realmente, es una gracia que nadie merece ninguna cosa, ¿no? Pero esto es realmente muy grande, muy sublime. Padre, escuché la otra vez que el Papa Francisco dijo que cuando se le preguntó por la vida fuera del planeta, si existía vida en otros mundos, él dijo que si viniesen los bautizaría. Qué bonito, no sabía, qué interesante, un Papa muy querido realmente. Incluso en su momento, cuando le preguntaron al Padre Pío si existía vida en otros mundos, él dijo, ¿por qué limitar la creación de Dios, no? Así es la pura verdad. Yo le quería preguntar, bueno, ¿qué opina usted de esto? Mire, todo a su debido tiempo, naturalmente, ¿no? Cuando sepamos bien esto, todo ahora son cálculos nomás, ¿entiendes? Hipótesis, pero hipótesis que son casi muy seguras, ¿entiendes? Es seguro que debe haber muchos habitantes en la otra. Una de las cosas que le preguntamos también a la Santísima Virgen en un día que hizo que preguntara cosas. Sí, sí. Entonces le preguntamos si Cristo se había también reencarnado en algún planeta. Entonces dijo, aquí en Chile, en el mundo. Entonces dijo la Santísima, San Miguel contestó, estas cosas todavía no saben ustedes, ¿entiendes? O sea que no preguntáramos. Bien. Pero no dijo que no, no dijo que no. No nos corresponde todavía saber. Claro. Porque el temor es que
también entra el demonio por la curiosidad, ¿entiendes? Sí. Entonces, sabiendo muchas cosas, la fe a veces se debilita un poco. Así que bienaventurado a aquellos que no ven y creen, ¿entiendes? Bueno, rapidito nos dejó una bendición que quiero que ustedes la escuchen. Bueno, padre, le queremos agradecer por su tiempo. Realmente ha sido un orgullo poder realizarle esta entrevista, un privilegio muy grande que me ha concedido el cielo hoy, al cual estoy agradecido. Muchísimas gracias por su tiempo y por todo lo que nos dice. Muy agradecido a usted y le doy mi bendición a usted y a todos sus oyentes. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Amén, Padre. Muchísimas gracias, Padre, y ojalá que en algún momento lo pueda conocer personalmente.